Buenas noches, muchas gracias por acompañarme aquí en el 11. Que me permite agradecer nuevamente el espacio del 11 le da a México Social para poder dialogar, conversar de unos temas, yo diría, centrales. Las últimas semanas, meses, hemos visto cómo distintas identidades colectivas se refieren a los otros con un lenguaje que parece que no da espacio para eso, para el reconocimiento, para el conocimiento del otro. Entonces, entender esos procesos de identidades colectivas, individualidades y democracia se vuelve fundamental para pensar el siglo XXI. Por eso no podría estar más afortunado de tener aquí a mi maestra, profesora, amiga, Judith Boxe, con la cual hemos conversado mucho estos temas. Y siguiendo el otro programa, Judith, nuevamente gracias por estar conmigo. Gracias a ti. Vamos a entrar a este proceso, digamos, retomando, las identidades colectivas es un proceso siempre en tensión entre la identidad individual, los marcos de derecho, en un proceso en el cual hay un método que polariza, que señala a nosotros con respecto a los otros. Y eso por los medios de comunicación, se ha sido más visible en este siglo XXI. Tenemos nociones del otro con una crudeza brutal y de lo que hacemos nosotros sin reconocer los otros. Los medios han construido esas redes digitales. Pero eso va a tener un impacto en nuestras democracias, en nuestra democracia. ¿Podrías hacernos un recuento? ¿Cómo observas desde la democracia? ¿Cómo la democracia mexicana ha sido transformada? Le quiero quitar todo adjetivo de buena o mala, simplemente la ha transformado, porque en los últimos años, en esta administración sobre todo el presidente, se ha construido la idea de el nosotros bueno y los otros, no solo no buenos, digamos, no importantes en número, y que tienen que adaptarse a un nosotros que es mayoritario, como reflejó la elección. Pero eso ha transformado la idea de democracia. ¿Nos puedes llevar este proceso? ¿Cómo pasamos de los 90, ese siglo XX, de los 90 que parecía lleno de discursos de diversidad, de diferencia, de reconocer los derechos humanos, de la integralidad de la universidad? Eso existía hace 30 años. Y de pronto nos damos cuenta no solo que no llegamos, sino que ya dejó de ser parte del discurso. Llévanos ese proceso del 90, inicio del siglo XXI, cómo se fue transformando las democracias. Claro. Y nuestra democracia. Claro. Mira, Mario Luis, yo creo que podemos atender, digamos, a dos procesos o a dos momentos. Uno primero, diría yo, que junto a toda la esperanza que se fue dando, etcétera, hubo desempeños fallidos de parte de, digamos, los poderes existentes. Hubo un cierto desencanto, digamos, de expectativas, demandas, etcétera, que no fueron satisfechas, temas de ruptura de credibilidad en los gobiernos. Estoy siguiendo lo que tú me planteas, creo que esto fue regional y fue global y fue nacional también, obviamente. Entonces, en este momento, lo que comenzamos a ver es la emergencia de movimientos que básicamente están caracterizados por liderazgos que son críticos de la estructura existente, críticos supuestamente de que la falla estaría dado no por un desempeño fallido de líderes o de actores políticos, sino por la estructura misma democrática, por las instituciones democráticas. Y el concepto, digamos, de un ordenamiento institucional que regula el juego político se ve sustituido por una relación más directa, una forma de representatividad que es el líder y el pueblo. Esto es, el líder que interpreta la voluntad del pueblo, el pueblo que es constituido, construido y que sigue al líder. Y entonces, en esa forma de representatividad,
no es necesario las instituciones de agregación o de representación de los intereses. De colectividades, es un poco esa paradoja. Correctísimo lo que dices, es construir lo colectivo, pero sin la necesidad de los canales políticos, de la política que va a mediar y representar. Y esto genera lo que, digamos, hemos llamado desde la sociología política, desde la ciencia política, momentos de regresión democrática, momentos de democracias que comienzan a verse limitadas o que son iliberales. ¿En qué sentido? Porque la democracia está construida no solo por mayorías, sino precisamente por dar espacio a las minorías. Bueno, esa era la visión democrática que habitaba en nuestras generaciones. Parece que hay otra, pero déjame poner un punto porque me interesa tu reflexión. Pero eso fue global. Sí. Lo que pasa con Trump, lo que pasa en Rusia, lo que pasa en muchos países. O sea, no es un asunto nacional de mal desempeño o mal capacidad integral. O sea, algo pasó en la civilización de Occidente, para usar algunos términos que tú usas también, ¿no? Que se descuadró todo. Sí, cierto, pero lo global tiene asideros y anclajes locales, ¿no? Locales me refiero nacionales, regionales. Sí. ¿Cómo no? Mira, para ir, digamos, esta forma nueva de representación llamamos populista, ¿correcto? Sí. Que es, digamos, el líder que representa, construye, hace al pueblo, ¿no? Le genera conciencia. Bueno, América Latina conocemos los populismos de izquierda y Europa ha conocido los populismos de derecha. Y hoy entonces creo que más que hablar de izquierdas o derechas, hoy realmente estamos frente a la necesidad de hablar si podemos construir regímenes democráticos o tenemos que construir regímenes autocráticos, donde se ve sustituida la institucionalidad, los partidos políticos, todo el juego, digamos, democrático que hace un Estado de derecho, vamos a ponerlo en estos términos, ¿no? Fíjate que viene a mi mente decirte que históricamente nos hemos construido en México más como Estado nacional que como Estado de derecho. ¿Sí? O sea, esa tensión, ¿correcto? Por la búsqueda de esta unidad. Búsqueda de identidad. Correcto, correcto. ¿No? Hoy lo que tenemos es, en efecto, una tensión muy fuerte entre definir cuáles son los requisitos de una democracia, ¿correcto? Que no es formal, que tiene que ser una democracia que dé cabida a mayorías y a minorías, que tiene que ser una democracia que tenga una división de poderes que generen un equilibrio, porque si perdemos ese equilibrio, realmente no tenemos contrapesos. Sí, pero esos son los sustentos de esa idea democrática que habitaba siglo XX o siglo XIX y que nos llevó a la expansión de la democracia, y que la paradoja es que la democracia crea esta posibilidad de construir estructuras. Pero hay un tema que está ahí. Eso se está dando con una expansión de una identidad individual. Individuos cada vez, diría el otro filósofo, ávidos de rendimiento, ávidos de consumo. O sea, la paradoja es que se está dando una mayor individualización, identidades muy individuales o muy exacerbadas. Mira, yo creo que en América Latina nosotros tenemos, ¿cómo podría decir?, una doble construcción ciudadana. ¿A qué me refiero? Me refiero, por una parte, tenemos ciudadanos individuales que expresan, actúan, y en el siglo XXI no necesariamente a través de partidos,
hay otras formas, los medios electrónicos, los jóvenes buscando otro tipo de alternativa de incorporación, participación. Eso es una afirmación de individualización. Y por la otra, tenemos movilizaciones colectivas, más bien desde cupulares, esto es, la movilización de los grupos, vamos a decir, del pueblo. Fíjate, hablamos de pueblo o de sociedad. Sociedad es compleja. Así es, pueblo hegemoniza. Así es. Categorías entonces, hegemonizantes. tenemos nosotros una tradición aquí en México, sin lugar a duda, de movilización desde arriba, ¿correcto? De organización desde arriba. Sí. Así surgieron nuestras instituciones partidarias, ¿correcto? Sectoriales, fuimos organizando. Entonces, estamos en un momento realmente, yo llamaría crucial en un contexto global. Estamos frente a las elecciones en el norte, ¿correcto? Elecciones que van a determinar en mucho cuál va a ser la relación que se dé, sabiendo que en el último tiempo fue más fácil al gobierno, digamos, lidiar con una figura como Trump que con una figura como Biden. Esto son paradojas que se dan, ¿correcto? Así es. En perfiles de liderazgo. Déjame hacer un corte porque necesitamos, ahora en el último segmento, porque estamos en un momento de gran complejidad. Cierto. En el cual las globalizaciones o las modernidades nos imponen, por una parte, lo que tú nos señalas y yo comparto, recuperar ese ser de la democracia que estaba construida por la división de poderes, por el reconocimiento a los otros, por la enorme ponderación de las diferencias. Éramos fuertes porque éramos muy diversos. Y entramos a un proceso en el cual el poder democrático construye una idea del otro, pueblo, no pueblo, en el cual genera un impulso. Hay búsqueda de también identidades colectivas. Una manera de proteger estas individualidades, ¿no? Yo veo estas plazas llenas, a mí me impacta mucho cuando veo las plazas llenas de Zócalo o las calles llenas de la Ciudad de México, confrontando a una idea de la reforma de poderes, etcétera. Pero el tema es que necesitamos poner en el centro nuevamente la construcción de sociedades diversas, tolerantes, articuladas. Cierto. Y eso requiere métodos y lenguaje. Vamos a un corte y regresamos con Judith Boxer a la parte final de este doble programa sobre identidades colectivas, identidades individuales, democracia, complejidad, modernidades. Todo eso está en el centro de una discusión urgente y esto solo es una introducción para poder seguir platicando con Judith Boxer. Vamos a un corte. Seguir con nosotros en estos 4 programas especiales con Judith Boxer sobre la enorme complejidad, la enorme necesidad de pensar a profundidad y hacer lo que haces, Judith. Preguntas de mayor calado, que es lo que hemos estado. Y en ese sentido, en este poco tiempo que nos quedan, 6, 7 minutos, sabiendo grandes trazos de esta complejidad, en la enorme convicción tuya y mía de dar vertientes que sí es posible recuperar una democracia con ciertos elementos, pero que más reconozca este enorme cambio. El cambio de las conversaciones, las maneras, los métodos, los tiempos que son muy rápidos. La enorme distancia a la política y lo político. No los partidos, o no solo los partidos. Hay una necesidad de recuperar la palabra, como decimos nosotros en ciencias políticas y sociales de la UNAM. Rumbo a una nueva administración, el fin de una década, la tercera década del milenio. Pongámoslo así, 2024 es la tercera década del milenio. Y creo que hay que pensarlo en esa perspectiva. Déjame desafiarte. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo recuperar? ¿Cómo generar estos diálogos? ¿Cómo generar este reconocimiento a las identidades diferentes, la diversidad, la tolerancia? Más allá de las sexualidades, que ahí se ha avanzado. Por lo menos narrativamente. Cierto.
Mira, Mario Luis, yo creo que el desafío es multidimensional, son diferentes dimensiones y todas ellas importantes. Sin lugar a duda, para nada cuestionaría que una democracia que queremos sólida, que tenga instituciones y no solo voluntades de individuos, porque las instituciones crean normas de convivencia, esos son, bien, no puede, o sea, no debe hacerse desplazando la atención a las políticas sociales que es necesario llevar a cabo para generar una economía integradora, que integre, que sea también distributiva, que sea productiva, que esté acorde, digamos, al siglo XXI. Esto no hay duda. Y una revaloración de lo político, no tengo duda. Lo político significa que nosotros tengamos los recursos, las agencias para que los actores políticos puedan en efecto construir esta realidad. Yo creo que en este momento necesitamos, yo no sé si estamos confrontando dos concepciones de democracia o una democracia y una no democracia, o es necesario repensar qué es necesario rescatar. Yo creo que en este sentido el diálogo, el reconocimiento del otro, la no satanización, el fin de esta polarización afectiva. Llamo polarización afectiva porque el otro se convierte en un enemigo que sistemáticamente hay que desprestigiar, satanizar, cancelar. Bueno, no, reconocer este pluralismo político es también parte de lo que tú mismo antes mencionabas, que es un pluralismo cultural, de ahí deviene la riqueza, ¿correcto? Así es. Tenemos que tener mucho cuidado de regresar a tiempos donde satanizábamos al extranjero, y el extranjero era el otro, y el otro era una amenaza. Eso lo vivió el país, ya no lo podemos regresar a ello. Entonces, me parece que este es también por dónde empezar, pues sí, regresar. Yo diría que tenemos que regresar a los clásicos como de Tocqueville, pero también a otros clásicos de la democracia, donde hablan de cómo se construye un sistema, su andamiaje, qué lugar tienen los partidos, qué lugar el debate, qué lugar el espacio público, como un espacio donde hay muchas voces, no solo una. Esto tiene que ver también con la prensa, tiene que ver con el periodismo y tiene que ver con algo que hemos omitido en esta conversación, pero que me parece fundamental. Tiene que ver con el tema de seguridad también, Sí, fundamental, sí, fundamental. Tú lo mencionaste, el tema de la violencia, las formas de violencia que vamos a decir, que nuestro Estado se ve afectado. No, se ve totalmente erosionado constantemente. Entonces la pregunta que construyes, es que estamos enfrentando una tercera década del milenio con una pregunta fundamental: ¿cómo construimos más y más democracia? ¿Y cómo construimos, sin perder uno de los elementos de la democracia del siglo XXI, esta democracia electoral? Yo sigo sorprendido de esta participación, este número de votos, que se pudo organizar una gran elección el 2 de junio. Entonces no podemos perder esa parte de la democracia, pero a la vez nos enfrentamos que la pregunta de fondo de la sociología política, ciencia política, construir democracia que recupere estos valores. Claro, claro, porque, vamos, el sistema electoral, el cambio, las elecciones es un dato fundamental, pero es insuficiente, Sí. porque por las elecciones, conquistando, digamos, el poder, se puede erosionar la democracia, y solo quedándonos en las elecciones es insuficiente. Hay un compromiso con
un México social que hay que construir con los derechos humanos, Así es. una construcción de una ciudadanía activa, participativa, con el acceso igual a los recursos políticos, aunque tengamos desigualdades sociales y económicas. Yo creo que hay aquí, en efecto, tú lo defines bien, estamos en un momento de transición muy difícil por los, diría yo, por los desafíos que tenemos que, y difícil, pero también no una actitud fatalista, como tú me lo mencionabas antes. Tienes toda la razón, o sea, es un llamado a la voluntad y a la acción. Exactamente. Con eso quisiera concluir esta conversación de este momento contigo, porque tú y yo tenemos conversaciones muy largas. Es que esos programas, el 11 encima, toda la televisión pública, es un llamado de reflexión y a la acción para ni tener una visión de fatalismo, pero dar una visión que sí hay elementos para ponderar la democracia electoral que ha generado estos procesos contra la misma democracia, pero a la vez dar cuenta de que si algo tenemos que revalorar y poner en el centro es el enorme respeto a todas las identidades, no solo una, sino todas. Y ahí el mundo nos está mostrando los riesgos enormes de esta polarización. Cierto, sin duda. Judith Boxer, es un privilegio siempre hablar contigo. No, es un gusto para mí también. Hagámoslo más seguido. Tenemos temas como el temas del Oriente y Medio Oriente que tenemos que platicar. Y las Quisiera identidades. mucho Entonces, platicar déjame contigo. invitarte a hacer eso porque es fundamental comprender las modernidades, las globalizaciones y en esta enorme transformación del mundo, Cierto. que es esta tercera década del milenio Muy cierto. en la cual estamos nosotros. Buenas noches, gracias a ustedes, gracias Judith Boxer. Gracias a ti, muchas gracias. Gracias, buenas noches.